Bienvenidos al curso sobre prevención de accidentes en el trabajo. Vamos a aprender cómo podemos prevenir los accidentes en el trabajo y de esta forma eliminar o reducir la probabilidad de que se generen daños. Los temas que trataremos en esta sesión son los objetivos, las definiciones, teniendo como referencia las directivas de la OIT, el reglamento de la Ley de Seguridad en el Trabajo del Perú y la reciente norma internacional ISO 450-01 publicada en el mes de marzo del año 2018. Luego veremos los accidentes de trabajo, cómo podemos evaluar los riesgos y cuáles son las medidas de control para prevenir los accidentes en el trabajo. Los objetivos del presente curso son: identificar los peligros relacionados a las actividades diarias, establecer las condiciones de trabajo que deben conservarse para prevenir los accidentes y evaluar las condiciones de riesgo y las medidas de control que sean acordes a la realidad de nuestra empresa. De esta forma podremos aplicarlas sin inconvenientes. Es muy importante que conozcamos los conceptos, porque en base a ellos plantearemos nuestro análisis. Observamos 3 definiciones de peligro. Las directivas relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional de Trabajo define el peligro como una situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de las personas. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como Decreto Supremo número 005 del año 2012 del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de nuestro país define el peligro como la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y el medio ambiente. Y la reciente norma internacional ISO 450-01 del año 2018 la define como una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. ¿Cómo clasificamos los peligros? Lo podemos clasificar en varias categorías: peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, peligros mecánicos, eléctricos y otros. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un peligro que no hayamos controlado? Podemos tener accidentes tales como caídas, cortes, fracturas, pérdidas y daños a materiales, equipos, herramientas, detención del trabajo, pérdida de horas hombre, etc. O podemos contraer una enfermedad ocupacional, las cuales son la consecuencia de estar expuestos a los agentes ocupacionales en el lugar de trabajo que afectan nuestra salud y bienestar. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo define el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. La ISO 450-01 define el accidente como un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud, siendo el incidente un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. ¿Cuáles son las características de los accidentes de trabajo? Inician bruscamente, son inesperados o imprevisibles. En algunos casos son violentos. Se manifiestan de manera rápida, de manera súbita. La exposición a la agresión es corta y el efecto es inmediato. La resistencia del individuo es poco importante. De todas maneras se genera el daño. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? ¿Por qué se originan los accidentes? Todos los accidentes forman parte de una cadena causal, en la que intervienen diversos factores que pueden ser evitados. Veamos la consecuencia cronológica de un accidente. Nos encontramos realizando una actividad. Puede ser una actividad rutinaria o no rutinaria, una actividad sencilla o de alto riesgo. Por lo tanto, nos vamos a exponer a un peligro el cual tiene un riesgo asociado. En algún momento de nuestra actividad ocurre un suceso o evento repentino el cual no tomamos alguna medida de control o la medida que tomamos no fue adecuada. Y a consecuencia de dicho evento se producen las lesiones y daños materiales, que pueden ser leves, moderados o críticos. Las causas de accidentes son de 2 tipos: las condiciones subestándares y los actos subestándares.
El acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. La condición subestándar es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Grafiquemos lo anterior. Observemos la siguiente imagen y analicemos cuáles son los actos y condiciones subestándares. Tómense su tiempo. Por ejemplo, observamos una carga suspendida cuyo radio de acción no se encuentra señalizado y el acceso a dicha área no se encuentra restringido. Esto sería una condición subestándar. Luego, una persona que está caminando bajo la carga suspendida. Esto es un acto subestándar. La escalera no tiene baranda, condición subestándar. La mujer bajando la escalera con una aparente prisa, acto subestándar. El extintor no se encuentra en el lugar en el que debería. Al parecer alguien lo ha removido o quizás nunca se instaló. Condición subestándar. Una persona sentada encima de una carga en movimiento. Acto subestándar. No hay orden ni limpieza. Esta es una condición subestándar. Y de esta forma podemos encontrar otros actos y condiciones subestándares. Los invito a que puedan analizar con mayor detalle para que encuentren los demás actos y condiciones subestándares. Observemos otra imagen. Al igual que la anterior imagen, tómense su tiempo. Algunas condiciones subestándares. Hay un cable expuesto en un área de tránsito común, cajones de escritorio abiertos. Y actos subestándares. Una persona tratando de sacar un equipo empleando una banca. Otra persona caminando, pero su visión se encuentra obstruida por la hoja que viene leyendo. ¿Les pareció interesante el análisis? Con ello mejoraremos nuestra capacidad de observación. Ahora nada escapará de nuestra vista. Otra definición muy importante es la de riesgo. Las directivas relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la OIT definen el riesgo como una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo define el riesgo como la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. Y la norma internacional ISO 450-01 simplifica totalmente la definición, diciendo que es un efecto de la incertidumbre. Los riesgos están relacionados a los peligros. Entonces nos preguntamos, ¿existen riesgos sin peligros? El riesgo es la posibilidad o la probabilidad de pérdida, daño o lesión. Es la probabilidad de que el riesgo se manifieste. Podemos ver un ejemplo de peligros, sus riesgos asociados y las posibles consecuencias cuando el peligro se manifiesta. Si consideramos que el ruido de una intensidad de 85 decibeles es un peligro, entonces la sobreexposición al peligro, en este caso el ruido, podría producir una enfermedad ocupacional, que es conocida como hipoacusia, la cual ha sido inducida por el ruido. Si trabajamos con una máquina que no tenga protección, podríamos quedar atrapados en ella y tener como consecuencia o herida o incluso la amputación de uno de nuestros miembros. Con los ejemplos mostrados ya podemos tener una idea más clara de la relación entre el peligro, su riesgo asociado y la posible consecuencia. Ahora pasemos a otro concepto muy importante, la evaluación de riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que es un proceso que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los peligros, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Un poco amplio el concepto. En la imagen podríamos decir que el riesgo de dicha actividad es bajo, alto. ¿En qué podemos basarnos para cuantificar el riesgo? ¿Para valorarlo? ¿Para darle un valor? ¿Qué opinan? Existen varias metodologías para determinar el valor de riesgo y poder clasificarlo según su valor. En este ejemplo vemos una matriz de 4×4, 4 filas y 4 columnas, la cual nos indica el nivel de riesgo, multiplicando el valor de la probabilidad y el nivel de la consecuencia de los valores. La probabilidad tiene valores desde 2 hasta 40 y la consecuencia tiene 4 valores.
10, 25, 60 y 100. En la tabla inferior vemos la clasificación del riesgo según su valor. Tenemos 4 categorías, lo cual nos da 4 niveles de riesgo representados con los colores verde, amarillo, naranja y el rojo. No hay que temer al color rojo. Si nuestra probabilidad tuviera un valor de 8 y la consecuencia fuera 60, entonces el nivel de riesgo sería 480, cuyo nivel de riesgo se encuentra en el color naranja. Lo que debemos hacer según la metodología es corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360. Según ello, deberíamos suspender la actividad hasta aplicar la medida de control. ¿Cómo decidimos qué medidas de control aplicamos? Existe una jerarquía de controles que debemos seguir en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La eliminación. Primero debemos de tratar de que el peligro sea removido totalmente. Luego, la sustitución. Debemos reemplazar el sistema o proceso peligroso con uno que represente menor riesgo. Los controles de ingeniería. Por ejemplo, aplicar cambios estructurales en el ambiente de trabajo. Procesos que formen una barrera adicional de protección entre el peligro y el trabajador. Implementar señalización, advertencias, controles administrativos. Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones y entrenamiento. Si todo lo anterior no ha sido posible, entonces controlamos el peligro con los equipos de protección colectiva o personal. Factores clave para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Asegúrese que la metodología sea práctica. Existen metodologías sencillas, pero también algunas que son complejas. Si su trabajo no amerita aplicar una metodología con muchos datos, no la emplee. Recuerde que lo importante es la prevención. No logramos mucho teniendo numerosos datos cuando el control no es el adecuado. Comprenda al personal clave. Las personas que realizarán la identificación de peligros y evaluación de riesgos tienen que haber sido capacitadas y deberán poder implementar las medidas de control sin restricciones. Mantenga un enfoque sistémico. Todos los datos están relacionados en el sistema de gestión. Priorice los riesgos mayores o principales. Inicie aplicando los controles en aquellos peligros que tienen un nivel de riesgo alto y programe los controles de los demás riesgos. Junte y recopile toda la información. Recopile estadísticas, informes de inspecciones, informes de auditoría que puedan ayudarlo en el análisis. Empiece identificando peligros y luego evalúe los riesgos. ¿Cuáles son las estrategias de actuación? La previsión trabaja sobre la eliminación del riesgo, actuando sobre las condiciones y actos subestándares. La prevención consiste en evitar el accidente, y la protección trata de reducir las consecuencias de los accidentes. Principios generales de la acción preventiva. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro. Planificar la prevención. Adoptar medidas que se antepongan la protección colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. ¿Son importantes las condiciones de seguridad? Claro que sí, son primordiales. Por ejemplo, los factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas manuales, el diseño del área de trabajo, el almacenamiento de materiales, manipulación y transporte de cargas, el sistema de protección contra contactos indirectos, los sistemas de protección contra incendios, la señalización. Los factores de riesgo en la utilización de máquinas, elementos móviles, elementos de transición, proyección de elementos de la máquina, proyección de partículas. Todos son peligros que pueden originar un daño. Los factores de riesgo en la utilización de herramientas manuales, directos, cortes con objetos filosos, golpes, electrocución, quemaduras, proyección de partículas, posturales y de sobreesfuerzo. El diseño del trabajo. Debemos realizar una distribución de las áreas de trabajo en función del proceso productivo.
Debemos prever las zonas de tránsito tanto peatonal como de vehículos ligeros o pesados. Delimitar las zonas de almacenamiento cumpliendo todos los estándares de seguridad para evitar los accidentes. Aislar las operaciones especialmente peligrosas. Aplicar controles de acceso a áreas restringidas y capacitar y entrenar al personal que labore en ellas. Disponer de una iluminación adecuada, realizando un monitoreo periódico para conservar la efectividad de la iluminación. El almacenamiento de materiales. Buena ubicación de los materiales. Prestar especial atención a los apilamientos verticales. No dejar objetos sobresalientes. Emplear escaleras para alcanzar los estantes superiores. No sobrecargar los estantes. Calzar los objetos que puedan rodar. Inspeccionar contenedores y bastidores periódicamente. Manipulación y transporte de cargas. Cumplir las normas básicas de seguridad, mantenimiento y revisión de los elementos sometidos a esfuerzos y del resto de equipos. Aplicar métodos de trabajo seguros, operaciones que deben realizarse y acciones prohibidas por su alto nivel de riesgo. Establecimiento de protocolos para la regulación del transporte interior y el uso de las zonas de circulación. Debemos aplicar técnicas de manipulación manual de cargas. Nuestra columna vertebral nos lo agradecerá. Sistemas de protección contra contactos indirectos. Utilización de tensiones inferiores a 25 voltios. Alejamiento de las partes activas de la instalación. Interposición de obstáculos. Recubrimiento de las partes activas. Sistemas de prevención de incendios. Sustituir los productos combustibles por otros menos combustibles o ignífugos. Eliminar el combustible. Orden y limpieza. Ventilar los locales para evitar la concentración de vapores. Refrigeración. Mantener combustibles en lugares frescos. Recubrimiento e ignifugación de materiales combustibles. Señalización del riesgo de incendio. Señalización. Señales ópticas. Las señales de color rojo son de prohibición. Indican comportamientos peligrosos. Por ejemplo, prohibido fumar, prohibido correr, prohibido transitar a velocidades mayores a 30 km por hora. Las señales de color azul indican la obligación de realizar alguna acción, comportamientos específicos. Por ejemplo, uso obligatorio de equipos de protección personal. Las señales de color amarillo indican advertencia, preocupación. Tenemos la señal del riesgo eléctrico y las señales de color verde no indican evacuación. Zonas seguras en casos de sismo y salidas. También podemos aplicar señales luminosas, acústicas, verbales o gestuales. Todo ello debemos determinarlo en nuestra evaluación de riesgos.